Imagina que estás dentro de un tubo de acero de 154 metros de largo, en algún punto del fondo del mar de Barents, a 108 metros de profundidad. El agua que presiona desde afuera ronda los 2 grados bajo cero. La oscuridad es total, y hace exactamente 8 minutos, 2 explosiones sacudieron tu mundo con una violencia para la que ningún entrenamiento puede prepararte. La segunda fue tan brutal que los sismógrafos de Noruega y Alaska la registraron como un terremoto de magnitud 3.5. No era un terremoto, era el K-141 Kursk golpeando el lecho marino con 118 hombres adentro. Es el 12 de agosto del año 2000. La Guerra Fría había terminado hacía casi una década, pero en el Ártico, Rusia seguía empeñada en demostrar que su armada era invencible. El Kursk era la prueba más visible de esa ambición. Un submarino de ataque nuclear clase Oscar II, uno de los más grandes del mundo en ese momento. 154 metros de eslora, casi 24. 0 toneladas en inmersión, capaz de lanzar misiles de crucero con precisión quirúrgica desde las profundidades. Ese día el Kursk participaba en uno de los mayores ejercicios navales que Rusia había organizado desde el colapso soviético. La flota del norte entera estaba desplegada en el mar de Barents. Almirantes y observadores militares seguían las maniobras desde los buques de superficie mientras los submarinos ejecutaban ataques simulados. Era una demostración de poder frente a un mundo que llevaba años cuestionando la capacidad militar rusa. El comandante Gennady Liachin tenía 45 años y era considerado uno de los oficiales más capaces de toda la flota. Conocía cada sistema, cada válvula, cada protocolo de emergencia del Kursk, como un cirujano conoce su propio instrumental. Su tripulación era joven, muchos con menos de 25 años, pero estaban entrenados y creían en lo que hacían. La misión de ese día era simple: ejecutar un lanzamiento de torpedo de práctica contra los buques de superficie. Rutina pura para un submarino de ese nivel. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió en los segundos previos al desastre. Lo que las investigaciones confirmaron es que a las 11:28 de esa mañana, un torpedo con falla en su sistema de propulsión comenzó a filtrar ácido altamente inestable. Lo que siguió fue una cadena que nadie pudo detener. Primera explosión en el compartimento de torpedos, y luego, 135 segundos después, la segunda detonación. Equivalió en fuerza a varios cientos de kilos de TNT concentrados dentro del casco. Los buques de superficie sintieron el golpe. El Kursk tocó el fondo en minutos. Aquí es donde esta historia deja de ser solo un accidente técnico y se convierte en algo mucho más oscuro y más político. Porque con el submarino en el fondo y las señales de socorro sin respuesta, comenzó la cuenta regresiva más dolorosa y más evitable de la historia naval moderna. Antes de continuar, hay algo que siempre nos gusta preguntarte aquí en Galeones Perdidos. El español es un idioma que une a más de 500 millones de personas en más de 20 países, desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Venezuela hasta Honduras. Y cada historia que contamos llega a todos esos rincones del mundo. Por eso queremos saber, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta saber desde dónde nos acompaña cada uno de ustedes. En la siguiente parte entraremos al compartimento número 9. El último refugio. El lugar donde 23 hombres sobrevivieron a las explosiones y esperaron en la oscuridad con el aire reduciéndose, escribiendo notas a sus familias con los dedos entumecidos por el frío. Una de esas notas destruyó para siempre la versión oficial de lo que sucedió aquella mañana. Mientras el mundo en la superficie aún procesaba lo ocurrido, en el fondo del mar de Barents, la historia se dividía en dos realidades: el tiempo de los muertos y el tiempo de los vivos. Las explosiones habían destruido los compartimentos delanteros del Kursk de forma instantánea. La mayor parte de los 118 tripulantes murió en los primeros segundos, sin posibilidad de reacción. Pero en la parte más trasera del submarino,
en el compartimento número 9, algo diferente estaba pasando. 23 hombres sobrevivieron, técnicos, oficiales y marineros que en el momento del impacto se encontraban en esa sección del casco, lo suficientemente lejos del epicentro para no morir al instante. Se encerraron como pudieron, sellando las escotillas que los separaban de los compartimentos destruidos, y comenzaron a hacer lo que el entrenamiento ordena cuando el mundo colapsa a tu alrededor: contar cabezas, evaluar recursos y calcular cuánto tiempo les quedaba. El problema era que el compartimento 9 no estaba diseñado para ser un refugio prolongado. Era una sala técnica, no un espacio de supervivencia. El frío del Ártico penetraba el casco con una eficiencia implacable. La temperatura interior cayó rápidamente hacia niveles que entumecen los pensamientos antes de entumecer los cuerpos. El oxígeno disminuía con esa puntualidad silenciosa que tiene el CO2 cuando no existe ventilación posible y el espacio es demasiado pequeño para los cuerpos que lo habitan. Lo que sí tenían era tiempo, y en ese tiempo el capitán teniente Dmitry Kolesnikov hizo algo que lo convertiría en el testigo más importante de esta tragedia. Sacó papel y comenzó a escribir. No un informe técnico ni un protocolo de emergencia. Primero anotó los nombres de los 23 supervivientes, dejando constancia de quiénes seguían vivos horas después de las explosiones. Luego escribió unas líneas para su esposa, palabras que nadie más tenía derecho a leer, pero que el mundo entero terminaría conociendo. La nota decía que no había luz, que el frío era insoportable y que ignoraban si alguien en la superficie los estaba buscando. Pero también contenía algo más perturbador. Habían escuchado golpes en el casco desde afuera, lo que significaba que en algún momento alguien estuvo cerca. Lo suficientemente cerca para hacer ruido, no lo suficientemente cerca para abrirles la puerta. Si esta historia te está atrapando, este es el momento perfecto para suscribirte a Galeones Perdidos y dejarle un like al video. No cuesta nada y nos ayuda a seguir rescatando del olvido historias como esta. Ya estás aquí. Quédate con nosotros. Los golpes registrados en la nota de Kolesnikov son uno de los detalles más desgarradores del caso. Confirmaron algo que el gobierno ruso intentó manejar con ambigüedad durante años: que los 23 hombres del compartimento 9 no murieron en las explosiones. Murieron después, murieron esperando. Los análisis forenses posteriores determinaron que algunos de ellos vivieron entre 3 y 8 horas tras el hundimiento. 8 horas en las que un rescate oportuno habría cambiado completamente el final de esta historia. Pero ese rescate no llegó, y la razón no tiene nada que ver con la física ni con la profundidad del agua. Tiene que ver con el orgullo, con la política y con la decisión de un gobierno de proteger su reputación antes que a sus propios marineros. Lo que Rusia hizo durante los días siguientes al hundimiento del Kursk es una de las páginas más vergonzosas que un Estado moderno ha escrito frente a sus ciudadanos. En la siguiente parte veremos qué ocurrió en la superficie mientras esos hombres esperaban. ¿Cuántas horas tardó Rusia en reconocer el desastre? ¿Por qué rechazó la ayuda internacional durante 5 días críticos? ¿Y qué les dijeron los almirantes a las familias mientras todo se derrumbaba en silencio? La primera señal de que algo había salido mal llegó a los mandos de la Flota del Norte pocas horas después del hundimiento. Los buques de superficie habían sentido la sacudida. Los sismógrafos de media Europa habían registrado las explosiones y el Kursk simplemente había dejado de responder. En cualquier marina del mundo, ese silencio habría desencadenado una respuesta inmediata y transparente. En la Rusia del año 2000, desencadenó algo completamente distinto: reuniones a puerta cerrada y una gestión diseñada para minimizar el daño antes de salvar vidas. Las primeras horas son las más críticas en cualquier rescate submarino. Cada minuto sin intervención es oxígeno que no se repone, temperatura que no sube, posibilidades que se reducen de forma matemática e inexorable. Los protocolos internacionales son claros. Si no tienes los medios suficientes, pides ayuda. Lo que no haces, lo que ningún código naval justifica, es esperar por razones de imagen política,
mientras hay hombres atrapados en el fondo. Rusia esperó. Las primeras 24 horas transcurrieron con una gestión que mezclaba la negación con la incompetencia en proporciones difíciles de separar. Los portavoces militares emitieron declaraciones vagas que no confirmaban ni desmentían nada. El ejercicio naval continuó parcialmente como si nada hubiera ocurrido. Y el presidente Putin, apenas unos meses en el cargo y con el Kursk como su primera gran crisis de Estado, permaneció en su residencia de vacaciones en el Mar Negro. No regresó a Moscú hasta 5 días después del hundimiento. La Marina rusa desplegó sus vehículos de rescate submarinos, los DSRB soviéticos diseñados exactamente para este tipo de emergencia. Lo que ocurrió durante esos intentos fue una de las partes más dolorosas de toda la historia. Los vehículos fallaron repetidamente. Las escotillas no encajaban, los sistemas de acoplamiento no funcionaban como debían y las corrientes submarinas dificultaban cada maniobra. Durante días, Rusia intentó acoplar sus equipos al Kursk y fracasó. Cada intento fallido era una hora más que los hombres del compartimento. 9 llevaban esperando en la oscuridad. Noruega y el Reino Unido ofrecieron ayuda en las primeras 48 horas. No de forma simbólica, sino con equipos especializados, buzos entrenados y vehículos de rescate operativos. La oferta era concreta y llegó a tiempo para marcar la diferencia. Rusia la rechazó. No una vez. La rechazó repetidamente durante 5 días, argumentando que la situación estaba bajo control y que la ayuda extranjera no era necesaria. 5 días en los que el mundo observaba y las familias esperaban frente a las bases navales sin recibir respuestas reales. El 21 de agosto, 9 días después del hundimiento, Rusia finalmente aceptó la asistencia noruega. Los buzos llegaron al lugar, evaluaron el estado del casco y entonces ocurrió algo que ningún almirante ruso fue capaz de explicar con dignidad ante las cámaras. En menos de una hora, los equipos noruegos lograron abrir la escotilla trasera del Kursk, la misma que los equipos rusos habían declarado imposible de abrir durante días enteros. La misma que, de haberse abierto 4 o 5 días antes, podría haber encontrado hombres vivos al otro lado. No los encontraron. El compartimento 9 estaba completamente inundado. Los 23 hombres habían muerto. La nota de Kolesnikov, encontrada doblada en el bolsillo de su uniforme, indicaba que al menos él había permanecido consciente durante horas después de las explosiones. Horas que Rusia utilizó protegiendo su orgullo, mientras sus propios marinos agotaban en silencio el aire que les quedaba. Lo que vino después fue una tormenta que sacudió al país hasta sus cimientos. Las familias que esperaban noticias frente a las bases navales, los periodistas que habían sido bloqueados y desinformados, los ciudadanos que habían visto a su presidente tomar el sol mientras sus marinos morían, todos exigían lo mismo: la verdad. Y lo que recibieron fue algo muy diferente. En la siguiente parte, veremos cómo el gobierno gestionó esa crisis pública. ¿Qué dijeron los almirantes en las ruedas de prensa? ¿Qué le ocurrió a una madre que se atrevió a preguntar en voz alta lo que todos pensaban en silencio? ¿Y por qué el Kursk se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que un accidente naval? Hay momentos que definen a un gobierno más que cualquier discurso político. El modo en que una administración trata a sus ciudadanos en el peor momento posible revela, con una claridad brutal, exactamente qué tipo de poder está ejerciendo y para quién. Lo que el gobierno ruso hizo en los días siguientes al hundimiento del Kursk fue uno de esos momentos, y quedó grabado en la memoria colectiva de un país entero. Las ruedas de prensa fueron el primer escenario del desastre institucional. Los almirantes aparecían ante las cámaras con declaraciones que cambiaban de un día para otro. Un día el rescate avanzaba con éxito. Al siguiente había complicaciones técnicas menores. Después se reconocían dificultades, pero se garantizaba que los equipos trabajaban sin descanso. Nunca hubo una declaración honesta sobre lo que realmente había ocurrido.
Cada comunicado oficial era una capa más de ambigüedad construida cuidadosamente sobre las anteriores. La televisión estatal siguió el guión con disciplina, mientras las cadenas internacionales transmitían el desastre con la urgencia que merecía. Los canales rusos minimizaban la crisis o la ignoraban directamente. Las familias de los tripulantes se enteraban de los avances por radios extranjeras o por rumores que corrían entre las bases navales. El Estado controlaba la información con la misma eficiencia con la que había fallado en proteger a sus marineros. Fue en una reunión entre familiares y autoridades donde ocurrió la escena que ningún ruso que la vio pudo olvidar. Nadezhda Tilik, madre de uno de los hombres atrapados en el Kursk, confrontó públicamente a un vicealmirante exigiéndole respuestas reales. No hubo insultos ni violencia, solo una madre pidiendo la verdad con la desesperación de quien lleva días sin dormir esperando noticias que no llegan. La respuesta de las autoridades fue administrarle una inyección sedante mientras las cámaras grababan. Una funcionaria la sujetó del brazo. El almirante continuó hablando como si nada hubiera ocurrido. La imagen dio la vuelta al mundo. Esa escena resumió lo que ningún editorial periodístico habría logrado expresar mejor. No era solo un accidente mal gestionado. Era un sistema que consideraba la incomodidad de sus propios ciudadanos como un problema que había que silenciar antes que como una señal de que algo estaba profundamente mal. Nadezhda Tilik no representaba ninguna amenaza para nadie. Era una madre. Y la sedaron en directo porque sus preguntas resultaban inconvenientes para el relato oficial. Putin concedió una entrevista al periodista Larry King varios días después del hundimiento. Cuando King le preguntó directamente qué había pasado con el Kursk, el presidente respondió con una sonrisa que muchos consideraron inapropiada y con una frase que esquivaba la pregunta con la habilidad que ya entonces le resultaba característica. Dijo que el submarino se había hundido, como si eso fuera toda la historia, como si detrás de esa frase no hubiera 118 familias esperando respuestas y un gobierno que había rechazado ayuda internacional mientras sus hombres morían. La versión oficial sobre las causas del desastre tardó meses en consolidarse. Durante ese tiempo, circularon teorías que señalaban a un submarino extranjero como responsable de una colisión. Rusia necesitaba una narrativa que no implicara negligencia propia, ni equipamiento obsoleto, ni décadas de subinversión en su flota naval. La verdad, que una pieza defectuosa en un torpedo anticuado había desencadenado la catástrofe, era demasiado incómoda para el relato de potencia militar invencible que el gobierno necesitaba sostener. Lo que el Kursk le hizo a Rusia no fue solo matar a 118 hombres. Le arrancó la máscara a un sistema entero. Demostró que entre el Estado y sus ciudadanos existía una distancia que ningún discurso de unidad nacional podía cerrar cuando llegaba la hora de la verdad. Y dejó una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué habría pasado si Rusia hubiera aceptado la ayuda noruega desde el primer día? En la última parte responderemos exactamente eso. Veremos qué quedó del Kursk, qué se hizo con los restos, qué ocurrió con las familias y por qué esta historia, más de 2 décadas después, sigue siendo una herida abierta en la conciencia naval y política del mundo. La pregunta que da título a esta historia merece una respuesta honesta. El Kursk no sigue hundido hoy con sus 118 tripulantes adentro. Eso es lo que el tiempo y el esfuerzo humano lograron cambiar, al menos en parte. Pero la razón por la que esa pregunta sigue resonando más de 2 décadas después no tiene que ver con la geografía ni con la física. Tiene que ver con lo que nunca fue completamente sacado a la luz y con lo que ciertos gobiernos prefieren que el mundo simplemente olvide. En 2001, casi 12 meses después del hundimiento, Rusia contrató a una empresa holandesa especializada en salvamento marino para reflota el casco. La operación fue extraordinariamente compleja. Trabajar a 108 metros de profundidad en el mar de Barents, con un submarino de miles de toneladas y 2 reactores nucleares sellados en su interior, no era una tarea que Rusia pudiera ejecutar sola. Una vez más, necesitó ayuda extranjera para hacer lo que debía haberse hecho mucho antes.
El 8 de octubre de 2001, el Kursk emergió, no de golpe ni con ningún dramatismo visible. Emergió lentamente, izado por cables desde una barcaza especializada, goteando agua del Ártico mientras el mundo observaba desde las salas de control. Era una imagen difícil de procesar. El mismo casco que había sido símbolo del orgullo naval ruso regresaba a la superficie como un objeto roto, vaciado de todo lo que alguna vez lo había hecho imponente. Lo que encontraron dentro confirmó lo que nadie quería declarar oficialmente con toda su crudeza. La mayoría de los cuerpos fueron recuperados y los hombres del compartimento 9 fueron identificados uno a uno. La nota de Kolesnikov fue entregada a su esposa exactamente como él la había dejado, doblada, escrita con una letra que el frío había vuelto ligeramente irregular, pero completamente legible, completamente real. El arco de proa, los dos primeros compartimentos donde ocurrieron las explosiones, fue separado del resto del casco y dejado temporalmente en el fondo por el riesgo que representaban los torpedos sin detonar. Esa sección fue reflotada en una operación posterior, pero durante meses una parte del Kursk siguió en el lecho marino, y con ella preguntas que Rusia nunca respondió del todo ante sus propios ciudadanos. Las familias recibieron compensaciones económicas del gobierno. Algunas las aceptaron, otras las rechazaron públicamente, declarando que ninguna cantidad de dinero tenía valor frente a la ausencia de una explicación verdadera y completa. Varios intentos legales para establecer responsabilidades penales concretas terminaron en procesos opacos y sin condenas significativas. El mismo sistema que gestionó el desastre también gestionó con eficiencia su propia impunidad. El legado del Kursk en la historia naval es profundamente contradictorio. El hundimiento aceleró la modernización de los protocolos de rescate submarino en Rusia y en otros países, y estableció nuevos acuerdos internacionales de cooperación para emergencias subacuáticas. En ese sentido, los 118 hombres no murieron sin dejar algo concreto detrás. Pero la verdad más incómoda es que el Kursk no fue solo un accidente. Fue el resultado de décadas de subinversión, equipamiento obsoleto y una cultura institucional que priorizaba sistemáticamente la imagen sobre la seguridad y las vidas de sus propios marinos. El mar devolvió los cuerpos. Pero hay cosas que el mar no puede devolver. Los años que las familias esperaron respuestas que nunca llegaron del todo. Las horas que los 23 hombres del compartimento 9 pasaron en la oscuridad, escuchando golpes que nunca terminaron en una puerta abierta, y la confianza que un país entero depositó en quienes debían protegerlos y que fue devuelta en forma de sedante y silencio oficial. Eso es lo que sigue hundido, no el acero, la verdad completa. Si esta historia te llegó, ya sabes lo que toca. Suscríbete a Galeones Perdidos, activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué historia quieres que contemos la próxima vez. Cada relato que traemos aquí existe porque hay alguien del otro lado dispuesto a escucharlo. Gracias por estar ahí.